El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus joyas. Pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuvieran que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. El 7 dice: la tienda de reunión. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento a ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguir a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien hablaba con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Hay un subtítulo: la gloria del Señor. En el 12, Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes conmigo, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. El Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego
estiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Cuando el Señor perdona, hermanos, es porque merecemos ese perdón. Bueno, ahí terminó el capítulo 33. Voy a dar una pequeña explicación de todo el capítulo. Del versículo del 1 al 6. Voy a dar una pequeña explicación aquí. Cuando el Señor perdona, cuando nosotros le decimos, perdónanos, Señor, es porque sabemos que hemos hecho mal, ¿verdad? Es porque sabemos que hemos pecado en contra de Él. Entonces, por eso pedimos el perdón. Y Él nos lo perdona si lo hacemos de corazón. Dios se agrada cuando vamos por la vida. Dios no se agrada cuando vamos por la vida solos, cuando creemos que podemos solos. Él no se agrada de eso, porque Él sabe que no podemos. Y así que el pueblo iba murmurando, ¿verdad? El pueblo de Israel en el camino iba murmurando, iba diciendo esto, el otro. Entonces el Señor dijo que era duro. Este pueblo, digamos que no agradecía. Miraba los milagros, miraba las bondades del Señor para ellos, y ellos en un momento se alegraban y miraban y decían gracias, Señor, pero luego se les olvidaba. Entonces el Señor como que ya se había cansado y por eso le dijo que Él no iba a ir, que iba a mandar a alguien con ellos. Y eso era antes y ahora también. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Porque a veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida que Él nos ha librado de la muerte. Se nos olvida que Él nos sacó de un problema. Se nos olvida de que hemos estado enfermos y Él nos ha sanado. ¿Verdad? Se nos olvida todo eso. Entonces a veces el Señor dice, bueno, pues hagan lo que se les dé la gana. Yo ya no voy con ustedes, mi presencia ya no está. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés le dijo al Señor que si él no iba, que ellos no iban. Que si su presencia no iba con ellos, que ellos no se iban a mover de ahí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Depender 100% del Señor. Que cuando nosotros hagamos algo, decidamos hacer algo, es porque el Señor nos ha dado la aprobación. Cuando nosotros busquemos algo, como un trabajo, si vamos a ir a un lugar, cuando nos vamos a dormir, cuando nos levantamos, todo eso que sea que estemos en las manos del Señor, que dependamos de Él, a eso le agrada, que dependamos de Él, no de nosotros mismos. Si dependemos del Señor, todo nos va a ir bien, pero si de nosotros mismos, no nos va a ir bien, porque no sabemos qué es lo que nos conviene hacer y qué no, pero Dios sí sabe. Entonces esto es lo que he podido ver, lo que Moisés le dijo al Señor, que si él no iba, ellos no iban. Entonces, que le demostrara si él iba con él. Entonces fue cuando le dijo de que lo que le dijo, ¿verdad? El pueblo reconoció su pecado, se arrepintió y lloró amargamente. Así que los que se arrepienten de corazón tratan de agradar al Señor y temen, ¿verdad? Temen que Dios se aparte de ellos. Temen que su presencia no esté con ellos. Cuando nos apartamos del pecado, la presencia de Dios reposa en nosotros y nos trae paz.
nos salva de la ruina y adquirimos el derecho de la eterna bienaventuranza cuando nos apartamos del pecado. Aquí Moisés fue muy honesto con Dios. La intercesión de Cristo no solo nos salva de la ruina, además adquirimos el derecho de la eterna bienaventuranza. Observe aquí como él argumenta: nosotros hallamos gracia en los ojos de Dios si encontramos gracia en nuestros corazones para guiarnos y apurarnos en el camino de nuestro deber. Moisés habla como quien teme la idea de seguir adelante sin la presencia del Señor. Él no quería ir solo, ¿verdad? Porque él no sabía para dónde ir. El Señor era quien lo guiaba con la columna de nube. Las promesas de la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros no solo deben alentar nuestra fe, además deben estimular nuestro fervor para orar. Observe cómo Moisés lo presiona. Véase en el tipo de intercesión de Cristo, a la que siempre da vida para interceder en favor de todo aquello que venga de Dios, y que no es por ninguna cosa que haya a favor de aquellos por los cuales él intercede. Moisés pide ver la gloria de Dios, y también eso es escuchado, ¿verdad? Él le pidió ver su gloria y el Señor le escuchó, el Señor le dijo: la verás. La visión completa de la gloria de Dios abrumaría aún el mismo Moisés. El hombre es malo e indigno de él, débil y no puede soportarlo. La gloria de Dios es algo tan fuerte. Por eso el Señor decía que no se acercaran ahí ni los animales ni nadie, porque cuando él caía se moría el que estuviera ahí, porque era algo fuerte. Cuando la gloria de Dios cae sobre la iglesia, es un poquito, porque si cae, como caía allá, todo el mundo muerto, porque es algo fuerte. Lo que nos cae, hermanos, no es uno. Recuerden que quedamos un solo temblor, uno nos cae, es algo bien fuerte, precioso, indescriptible, es algo que no podemos medir ni podemos describir, es algo hermoso, la gloria de Dios. Amén. Sobre la roca había un lugar de acuerdo para que Moisés viera la bondad y la gloria de Dios, cuando le dijo en el monte de Oreb, en la peña. La peña de Oreb era un tipo de Cristo, la roca de refugio, salvación y fuerza. Dichosos los que están sobre esta roca. Somos nosotros, ¿verdad? La hendidura puede ser un emblema de Cristo como partido, crucificado, herido y muerto. Lo que sigue aquí denota el imperfecto conocimiento de Dios en el estado presente, aún según se revela en Cristo, porque esto, comparado con la visión celestial de Él, solo es como ver un hombre que pasó, cuya espalda es lo único que puede verse. Dios en Cristo, como Él es, en las manifestaciones más plenas y brillantes de su gloria, su gracia y bondad están reservadas para otro estado. Ahora,
tienda fuera del campamento. Como una señal de la distancia que Dios puso entre él y su pueblo, Moisés trasladó la tienda de la reunión fuera del campamento. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En este momento aún no había sido construido el tabernáculo según el modelo divino, pero sí existía una tienda que Moisés apartó para orar. Esta se conoce en hebreo como Ohel Moed, que literalmente significa tienda de reunión o cita. Este era el lugar donde Moisés se encontraba con el Señor. Y en ocasiones especiales el Señor lo llamaba y que subiera al monte para hablar con él. El texto nos hace pensar que esta tienda estuvo un tiempo dentro del campamento, pero a partir de ese momento Moisés lo sacó afuera. Cuando Moisés quería hablar con Dios, él se dirigía a la tienda de reunión y el pueblo notaba cuando lo hacía. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, cuando dice cara a cara, aquí vamos a explicar un poco. Porque hay textos bíblicos que dicen que no hay quien mire a Jehová cara a cara. La relación que Dios tenía con Moisés era muy especial. La Biblia lo describe así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La expresión cara a cara significa en persona frente a frente. Sin embargo, esto no debe ser tomado literalmente, porque la Biblia dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando Moisés entraba ante la presencia de Dios, descendía una nube densa. De esa forma, él podía ver el resplandor de su gloria, pero la espesura de la nube lo protegía para que no muriera. Entonces, no se miraban así, ¿verdad? Literalmente no, sino que era la gloria de Dios. Hasta que no seamos transformados y preparados para estar en su presencia pura, lo que podemos ver del Padre es a su Hijo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través del Señor Jesús es que podemos conocer al Padre. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que tengo para el capítulo 33. Ahora vamos a entrar al 34. Capítulo 34, del 1 en adelante hasta terminarlo. Dice así: las nuevas tablas de piedra. El Señor le dijo a Moisés:
labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte. Esto es lo que les estaba diciendo. Ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. ¿Por qué? Porque su gloria iba a caer ahí. Como les digo, cuando la gloria de Dios cae, es algo muy fuerte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que antes ninguna nación del mundo ha sido realizada. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, ferozeos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a practicar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ellas se prostituyan por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra las fiestas de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra estas fiestas en el mes Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Cuando yo leía todos estos versículos, me llamó mucha la atención esta parte. Trabaja duramente 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar.
Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcan un animal, no mezclen con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. El rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía una haz de luz. Al ver a todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Ahora, explicar todo el capítulo de Éxodo. Explicación del versículo del 1 al 4. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, la ley moral fue escrita en su corazón por el dedo de Dios, sin medios externos. Pero como el pacto entonces hecho con el hombre fue quebrantado, el Señor ha usado el ministerio de los hombres tanto para escribir la ley en las Escrituras como para escribirla en el corazón. Cuando Dios se reconcilió con los israelitas, ordenó que las tablas fuesen renovadas y escribió su ley en ellas. Aún bajo el Evangelio de paz por Cristo, la ley moral continúa obligando al creyente, aunque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, pero no de los mandamientos de ella. La primera y mejor prueba del perdón de pecados y de la paz con Dios es que la ley queda escrita en el corazón. Versículo del 5 al 9. Como señal abierta de su presencia y manifestación de su gloria, el Señor descendió en una nube y desde ahí proclamó su nombre, esto es, las perfecciones y el carácter denotados por el nombre de Jehová. El Señor Dios es misericordioso, pronto para perdonar al pecador y socorrer al necesitado, piadoso, bueno y dispuesto a conceder beneficios inmerecidos, tardo para la ira. Es longánime, o sea que
esto dura, es imperecedero. Concede tiempo para el arrepentimiento. Imagínense, cuando uno hace el llamado y dice no, otro día. Dios le da tiempo, imagínense, nos da tiempo. Es tan bueno, tan misericordioso. Es lento para la ira. Que uno debe de correr, arrepentirse. Uno debe de apurarse, porque eso le molesta en su corazón. Esas raíces de amargura, esa falta de perdón, eso enferma a la persona. La persona anda incómoda, inquieta, de mal carácter, con el corazón endurecido, que no le importa pecar. Por eso debe de apurarse a entregar todo eso al Señor. Debe de apurarse a entregarle todas sus cargas a Dios, para después poder andar en paz. Pero aún así Dios da tiempo para que lo haga. Él es lento para la ira. Así que solo castiga cuando es necesario. Él es grande en misericordia y verdad. Hasta los pecadores reciben en abundancia las riquezas que su magnificencia tiene, aunque abusen de él. Todo lo que él revela es verdad infalible. Todo lo que promete lo hace con fidelidad. Él es fiel. Todo lo que él promete, él lo cumple al pie de la letra. Él no dice, no, a este no le voy a cumplir nada porque me quedó mal. A este lo voy a hacer que sufra un poquito más. Si él dice esto es, eso es. No importa si le quedó mal. El Señor sí lo cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Pero de ahora en adelante, que estamos viendo cómo el Señor es con nosotros, ¿por qué no cumplir, verdad? Si Él no se retracta. Y si somos sus hijos, tenemos que parecernos a Él. De hacer las cosas como Él las hace, así también nosotros debemos hacerlo. Si somos sus hijos, si nos consideramos sus hijos. Tenemos que considerarnos sus hijos, porque Él nos ama y Él nos da, nos socorre. Él es piadoso. Él, todos los beneficios que Él ha dicho que hay en su palabra, los recibimos. Todos los recibimos, aún sin merecer, los recibimos. Uno de ellos, el aire, el sol, todos los recibimos, buenos y malos. El día, la noche, todos los recibimos. Los alimentos, todos recibimos, aún sin merecer. ¿Pero por qué? Porque Él nos ama y su palabra no cambia. Él es un Dios inmutable, no cambia. Muestra su misericordia continuamente a los pecadores hasta el fin del tiempo, hasta el día que uno se está muriendo. El Señor deja de proveer. Hasta ese día. Y si, como les estaba diciendo la vez pasada, que lo que hagamos aquí, ese es el pasaporte para vivir allá. Como vivamos aquí en esta vida, si vivimos malmente, si vivimos haciendo daño, si vivimos perdidos, ¿qué tipo de vida va a tener allá? Ya se imaginan. Pero si vivimos bajo la voluntad del Señor, si vivimos haciendo su voluntad, haciendo lo que dice su palabra, ¿qué tipo de vida vamos a tener ahí?
pues una buena vida, porque dice en su palabra que allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Allá vamos a tener todo lo que el Señor dice que vamos a tener. Pero lo que hagamos aquí es el pasaporte para allá. Ese es el tipo de vida que vamos a llevar. Porque no termina aquí nuestra vida. Cuando cerramos los ojos aquí, vamos a empezar una nueva vida allá. Y la vida de allá es por la eternidad. Aquí es pasajero. Aquí podemos soportar. Aquí podemos aguantar. Porque cuando vayamos allá es por la eternidad. No queremos vivir mal allá. ¿Ya? Así que póngale cuidado a la palabra de Dios. Y el Señor tiene tesoros que no se pueden agotar. Perdona la iniquidad, o sea, el pecado, la rebelión de nosotros. Su misericordia y bondad llegan al perdón pleno y gratuito del pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La santidad y justicia de Dios son parte de su piedad y amor para con todas sus criaturas. En los sufrimientos de Cristo se muestra la santidad y justicia divina plenamente y se da a conocer la maldad del pecado. La misericordia de Dios, que perdona siempre, va acompañada de su gracia, que convierte y santifica. Nadie tiene perdón sino los que se arrepienten y abandonan la práctica intencional de todo su pecado. Voy a repetir esta parte. Nadie tiene perdón sino los que se arrepienten. Los que se arrepienten de corazón y abandonan la práctica intencional de todo su pecado. Y no dice, Señor, perdóname, Señor, y sigue haciendo lo mismo. Entonces no se ha arrepentido de corazón. Cuando uno pide perdón al Señor, le duele haber pecado, le duele haber ofendido a Dios, le duele haber ofendido a su prójimo o a quien sea que usted haya ofendido. Le duele en su corazón. Y cuando eso sucede, usted se aparta de eso, de lo que sea que esté haciendo o que haya hecho. Se aparta. Y cuando se aparta, entonces Dios le perdona. Moisés se inclinó y adoró con reverencia. El creyente puede invocar cualquier perfección del nombre de Dios para pedirle el perdón de sus pecados, que sea hecho santo su corazón y que se extienda el reino del Redentor. Ahora, versículo del 10 al 17. Se manda a los israelitas que destruyan todo monumento de idolatría, por exquisito o caro que sea, que rechacen toda alianza, amistad o matrimonio con los idólatras y todas las fiestas idólatras. Y se les recuerda que no repitan el delito de hacerse imágenes de fundición. El furor del hombre es llamado celos, pero el desagrado es santo y justo en Dios. Quienes no adoran solo a Dios no pueden adorarlo rectamente. Aquí en este pasaje yo me estaba acordando de la idolatría. Ser idólatra no solo es adorar las imágenes de yeso y esas cosas, sino también, hermanos, las personas que llevan doble vida, como decir que tienen
2 mujeres los hombres. ¿Usted cree que usted va a amar a una más y a la otra menos? Su amor está compartido, no sabe qué hacer. Está compartido. Entonces, así es las personas que adoran a los ídolos. No saben, le piden a uno, le piden al otro, y entonces no saben qué hacer, a cuál querer más. Por eso Dios es celoso. Es a Él nada más, porque Él es el único. Es el único. Entonces, estaba pensando en eso, digo, hombres o mujeres que tienen 2, ¿cómo va a ser que va a querer a los 2 igual? Tiene que querer a uno más. Y el otro pues. Entonces, por eso Dios prohíbe adorar a 2 o a 3, a uno. El hombre que se casa tiene que amar a una sola esposa, o la esposa a un solo esposo. Todo su amor a él, todas sus cosas, toda su casa, su familia, es ahí, en su hogar, no 2 hogares, ni 3 hogares. Por eso Dios lo prohíbe. Un solo Dios, a Él, amarlo a Él, estar en comunión con Él. Por eso es que tenemos que orar y por eso es que tenemos que leer la Biblia para conocer a Dios. Para conocerlo. No podemos conocerlo si no leemos en su palabra, si no nos vamos de rodillas para que Él, para que su Espíritu Santo nos enseñe quién es Dios. No podemos conocerlo si no nos profundizamos en su palabra. No deje que su Biblia se le envuelva en su casa. Léala. Empiece de Génesis. Si no le entiende, usted dígale, Señor, yo no sé leer tu palabra, yo no sé qué tú quieres decirme en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana. Dime, abra su Biblia y Dios le va a hablar ahí en su palabra. Él le va a dar un versículo que a usted le llene su corazón. Si no, esté viniendo así como está aquí. Esté viniendo para conocer de su palabra. Ahora, versículo del 18 al 27. Una vez por semana deben reposar, aunque sea en la temporada de siembra y de cosecha. Todos los negocios del mundo deben dar lugar al reposo santo. Aún la siega prosperará para mejor por la observancia sagrada del día de reposo en la temporada de la cosecha. Debemos demostrar que preferimos nuestra comunión con Dios y nuestro deber para con Él antes que los negocios o la alegría de la cosecha. 3 veces al año ellos deberían presentarse ante el Señor Dios, el Dios de Israel. Canaán era una tierra deseable, los pueblos vecinos eran codiciados. Pero Dios dice, ninguno codiciará tu tierra. Controlemos todos los deseos pecaminosos de nuestro corazón contra Dios y su gloria. Y entonces confiemos en que Él controle todos los deseos pecaminosos en el corazón de otros en contra de nosotros. El camino del deber es el camino de la seguridad. Quienes se aventuren por él nunca pierden. Aquí se mencionan 3 fiestas. La Pascua, que recuerda la liberación desde Egipto. La fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Agregada a esta está la ley de las primicias. La fiesta de la cosecha o fiesta de los tabernáculos. Moisés tenía que escribir estas palabras para que el pueblo las conozca mejor. Nunca podemos estar suficientemente agradecidos de Dios por las palabras escritas. Dios haría un pacto con Israel, con Moisés como mediador. Así el pacto de gracia lo hace con los creyentes por medio de el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 28 al 35.
La comunión cercana y espiritual con Dios mejora las gracias de un carácter renovado y santo. Oiga bien, comunión cercana. ¿Cómo vamos a tener esa comunión? En oración, hablando con Él. La piedad seria confiere lustre al semblante del hombre, así como infunde estima y afecto. El velo que Moisés se puso señala la oscuridad de esa dispensación en comparación con la dispensación del Evangelio del Nuevo Testamento. También era un emblema del velo natural que hay en el corazón de los hombres respecto a las cosas espirituales. El velo, dice, pondrán el velo delante de nosotros, estorbarán nuestro acercamiento confiado al trono de la gracia en lo alto. Cuando el Señor Jesús murió, ¿verdad?, se rasgó el velo. ¿Qué quiere decir? Que ya todos podemos acercarnos al trono de la gracia. Todos podemos acercarnos a Dios. Todos podemos buscar la presencia del Señor. Debemos mostrar plenamente nuestras carencias temporales y espirituales ante nuestro Padre espiritual. Tenemos que contarle nuestros problemas, luchas, pruebas y tentaciones. Debemos reconocer nuestras ofensas. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos arrodillamos para orar, cuando nos encerramos en nuestro cuarto o donde quiera que usted quiera arrodillarse para orar para el Señor, pues eso es lo que tenemos que decir y darle gracias primeramente. Primeramente es darle gracias. Después usted puede seguir con todo lo que usted quiera decir. No es que Él no la sepa, pero a Él le agrada que se la digamos. A Él le agrada, porque ahí estamos solo con Él, solo con el Padre. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando oramos en nuestra casa, cuando oramos en nuestro cuarto, en la iglesia, donde usted quiera ir a orar, todos los días tenemos que hacerlo, todos los días, para acercarnos más al Señor, para conocerlo. Él nos conoce, porque Él nos hizo. Hechura suya somos. Nosotros debemos de acercarnos más para conocerlo a Él y así seguir sus instrucciones para vivir nosotros en esta tierra. Necesitamos del Señor, necesitamos de su presencia. Digámosle como le dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. Eso dígale todos los días: Señor, aquí estoy, yo voy para mi trabajo, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Sabe por qué? Porque si usted va solo, si va descubierto, si va sin el Señor, sin su presencia, no sabe usted qué le va a pasar, no sabe usted para dónde va. Va perdido, aunque sepa que va para su trabajo, pero se le pueden presentar cosas. Pero si el Señor va con usted, Él lo libra. Él lo libra de todo mal. El ángel de Jehová se acampa alrededor de todos aquellos que le temen. El ángel de Jehová nos defiende. Él monta un vallado de ángeles alrededor de nosotros. Nosotros no lo vemos, pero por fe nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Él monta un campamento para que nos defiendan. Porque el enemigo anda como lobo rapaz detrás de nosotros. Porque nosotros ya nos fuimos de él.
Ya nosotros no le pertenecemos. Pero como Él es ladrón, Él quiere ir a robarnos de nuevo. Y no, eso no va a poder, eso no va a pasar, porque nosotros tenemos un ángel que se llama el ángel de Jehová. Y tenemos al Espíritu Santo. Nosotros estamos equipados, hermano. Nosotros tenemos muchos que nos defienden. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él manda ese vallado de ángeles para que nos defienda. Así que póngase de pie. Ya esto ha sido mi participación de estos capítulos por hoy. Y el siguiente miércoles el hermano Francisco es el que trae la enseñanza de los versículos 35 y 36. Invite a más hermanos, porque la palabra de Dios es lo más importante para nuestra vida. La palabra de Dios. Estamos leyéndola y pues si la leemos tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Para que no sea en balde. No solo es que venir a poner oído y ya se olvidó. No. Tenemos que agarrar aunque sea un poquito de lo que hemos escuchado. Yo sé que ustedes han escuchado y más de algo, en algo a ustedes les llamó la atención. Algo de lo que se dijo. A mí me llamó la atención de los ídolos, que Él es un Dios celoso. A Él es que tenemos que adorar, a Él es que tenemos que honrar. ¿Por qué? Porque somos de Él, somos sus hijos. Imagínense, usted tiene su papá, tiene su mamá, y usted va a ir a honrar a otros que no son nada suyo. ¿Dónde está su agradecimiento de que su padre y su madre lo han cuidado, le han dado todo lo que usted ha necesitado, lo han criado, han estado con usted en las buenas y en las malas, y usted de un momento a otro se va para otra, a amar a otras personas y a desobedecer a sus padres? ¿Verdad que no les va a gustar a su papá y a su mamá? Eso no le va a gustar. Entonces el Señor es un Dios celoso. Él nos ha dado todo, somos sus hijos, somos su creación. Y entonces, ¿cómo es eso? Que vamos a ir a honrar y amar a otros que no nos han dado nada, más bien nos quieren llevar a la perdición. ¿Verdad que eso no make sense? No tiene sentido. Pero a veces lo hacemos, ¿sí? Aunque no tenga sentido. Como que no tuviéramos cerebro. Pero la palabra de Él nos encamina. Nos dice, no, esto que están haciendo no es así, es de esta manera. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque es la que nos enseña a cómo vivir. Padre, en el nombre precioso de Jesús, le damos gracias, Padre, por esta palabra. Por esta palabra, Señor, que usted ha traído a estos hermanos que han llegado en esta tarde. Señor, le pedimos que su Espíritu Santo haya tocado, haya puesto, Señor, estas palabras en ellos, la haya puesto en sus corazones, Señor. Estas leyes, Señor, leyes morales, estos mandamientos, Señor, que usted dejó, para que nosotros, los del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Señor, los pongamos en práctica. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los hermanos que llegaron, porque sé que su Espíritu Santo les ha enseñado, porque Él es nuestro Maestro. Él es a quien usted dejó para que nos ayude y nos enseñe, nos redarguya de lo que estamos mal. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.